separación. Bueno, aquí prácticamente inicia el proceso de separación. A espaldas de estas instalaciones tenemos la estación de transferencia, que es donde se reciben los residuos. En esta parte lo que estamos ubicando son dos bandas de alimentación que pertenecen a dos líneas, la línea 1 y la línea 2. Este es el primer proceso, es una criba rotatoria. Ahorita la vamos a ver del otro lado. Aquí es importante destacar el tamaño de la criba. Es un trompe de 2 metros. Bueno, esta es la parte interior. Prácticamente lo que hace es un tornillo sin fin que funciona con paletas y separa partículas de hasta 80 milímetros, 8 centímetros. En esta parte se encuentra la tolva, donde va depositando todos los residuos, y posteriormente pasan por estas bandas a un sistema rompedor de bolsas, que son estas cajas de 50 navaja, en donde se realiza todavía la ruptura de bolsas para poder hacer un proceso de separación mayor. Una vez que es pasado por este proceso, se traslada por estas bandas y llega a estas cajas que son separadores balísticos, en donde se lleva a cabo otro proceso que es separador balístico de lado izquierdo. Y aquí hay que tener la primera etapa, que es poder separar en dos minutos. A partir de aquí vamos a empezar con una separación que prácticamente es para acceder y otra que es para los escalares. Después de pasar por los separadores balísticos, pasas por esos separadores de ferrosos, son separadores magnéticos. Ahí se queda la parte de los ferrosos y después son trasladados por estas bandas en donde en el caso del CDR pasa por un proceso que prácticamente es un separador de humano que funciona a través del disparo de aire, y aquí se quedan todos los papeles, las columnas. Este es para el mismo proceso de separador de humano. Después aquí en el lado derecho tenemos dos lectores ópticos. En la parte superior se encuentra que se encarga de la separación de todos los procesos escalares, y en este otro separador pasan los productos que van a ser destinados al CDR. Prácticamente la función es quitarle el PET, que en caso de que se pueda llevar incineración, pues generaría emisiones, y se queda prácticamente puros plásticos.
Este es el último proceso de esta etapa que es un separador inductivo. Aquí prácticamente lo que hace esta banda tiene un magneto. Lo que hace es que los ferrosos los dirige a esta primera tolva y las latas que son de aluminio que no contienen metal, a través de la velocidad las empuja a la segunda tolva y pasan a otro proceso de separación. Y aquí estamos llegando a la etapa final del proceso, donde tenemos un último proceso de selección manual, en donde vamos a estar trabajando en 2 líneas, y lo que funciona es que a través de las tolvas se separan los diferentes materiales, el papel, el plástico, el cartón, la película plástica, y se colocan en la parte baja de estas especies de contenedores, son enfocados con cargadores frontales como y finalmente hemos llevado a través de estas barras a un proceso de compactación, en el caso de los clases, que son la parte de agua, vamos a hacer un poco más de detalle, y en el caso de este a través de esta rama, me lo lleva a una segunda etapa, en donde lleva un proceso de temperatura y agarraje para hacer asimilado de la decisión final como esta es el equipo que se encarga de llevar a cabo la compactación. Lo vamos a ver aquí en la parte baja de manera más gráfica. Este equipo de lo que se encarga de una vez que llega el material seleccionado a la banda, lo compacta en esta etapa y a partir de este proceso de alambres que se encuentran en este equipo lateral, genera pacas que son plegadas y son colocadas en este lugar para almacenarlas y llevarlas a ese final. Básicamente este es el proceso de... Tenemos un proceso de restauración entre 4 por 5. Son 40 toneladas por día, y en el caso del CDR se va a recuperar. Son recuperadas se van a venta. Y la etapa final del CDR nos dará 300 toneladas por día. Será algo ocupado como combustible. Podemos estimular un poco más de acá. Claro, en total son 1.400 toneladas las que van a llegar a esta planta. Porque todo se hace Exacto. llegarán a estos molinos de circulación. Si posteriormente será llevada a transportada. Y ahí en esta etapa final la es importante destacar que es un canal de caso que haya un problema de tiempo. Los traslados transportados van a ser presentados de manera errática, independiente por concepto de embalaje. ¿Nos pueden tener una foto, por favor? Aquí hay 2 cementerios. Hay una conciencia de Cemex. Pero los grandes ojos están en... Tepeaca. Sí, Tepeaca. Hasta allá lleva.
Recuérdame. Se generan crecimiento. Damas y caballeros, le damos la bienvenida en este espacio a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y autoridades que le acompañan. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. El Gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas a la visita de obra en la estación de transferencia y planta de selección Azcapotzalco. Al mismo tiempo, les recuerda que seguimos en semáforo naranja con alerta al límite. No bajemos la guardia. La responsabilidad es de todas y todos. Si tienes síntomas, llama a Locatel o envía un mensaje SMS al 51515 con la palabra COVID-19. Recuerda, el uso de cubrebocas, la sana distancia y el lavado frecuente de manos son nuestra mejor defensa ante el COVID-19. No bajemos la guardia. Para este importante acto, contamos con la distinguida presencia y le damos la bienvenida al alcalde de Azcapotzalco, Dr. Vidal Llerenas Morales. Nos acompaña el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, maestro Jesús Antonio Esteva Medina. El subsecretario de Servicios Urbanos, licenciado Efraín Morales López. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Asimismo, saludamos con mucho gusto contar con la gentil presencia del ingeniero Arturo Acuña, director ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos. Nos acompaña el arquitecto Hugo Estrada, director general de Servicios Urbanos y Sustentabilidad, así como la maestra Janet de Luna Jiménez, coordinadora del Proyecto Vallejo I y directora general de Planeación de Desarrollo y Fomento Económico de la Alcaldía Azcapotzalco, así como también la directora de Sustentabilidad en la Alcaldía Azcapotzalco, Alejandra Atzin. A todos los presentes y a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escuchemos las palabras de bienvenida a cargo del doctor Vidal Llerenas Morales, alcalde de Azcapotzalco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bienvenida Claudia aquí a Azcapotzalco, Esteva, a todos los que nos acompañan. La verdad es que pues es medio, ya un sueño de la realidad esto, ¿no? Cuando comenzamos a planear lo que sería el proyecto de Vallejo y la potencialidad que tiene esta zona de la ciudad para proporcionar servicios a toda la Ciudad de México. Es el claro ejemplo de eso, de cómo la locación, el uso de suelo, las condiciones que tiene ya esta zona industrial permiten hacer una planta de estas dimensiones, recibir aquí los residuos, que de aquí salga pues ya los productos que son procesados. Es una zona que tiene las características ideales para hacerlo. Esto es lo que el gobierno puede seguir haciendo en Vallejo y esto es lo que las empresas tienen que hacer en la zona de Vallejo. Es decir, servicios que para la ciudad son importantes, son vitales y en donde los traslados y la distribución es importante. Y esto iría pues a otras industrias como por ejemplo paneles solares, otro tipo de aditamentos para la construcción que también permitan ahorrar agua, ahorrar energía y muchas más actividades que combinen esa necesidad de tener una industria adentro de la Ciudad de México. Entonces, bueno, esto servirá para la ciudad y servirá de ejemplo para la actividad industrial. Hay una inversión ya del gobierno, tanto capitalino como de nosotros, que superan los 700 millones de pesos. Nosotros estamos por inaugurar
una obra en Poniente 150, también de concreto hidráulico, que se suma a la que hizo la ciudad en Ceilán. La idea es que Vallejo tenga la infraestructura necesaria para continuar siendo, porque desde hace años ha recuperado terreno, pues la gran zona industrial del Valle de México. De acuerdo al último censo que hay en el país, esta es la principal zona industrial del Valle. Cuando se pensaba que podían ser las zonas periféricas, Cuautitlán, etcétera, no, ha sido el Vallejo quien ha continuado siendo la principal zona industrial, quien es ahora la principal zona industrial, justo por la capacidad de tener proyectos de estas características. Concluyo diciendo que está ya en el Congreso de la Ciudad de México el plan parcial de desarrollo urbano de Vallejo, a punto de ser aprobado ya por el Congreso, que va a permitir tener usos de suelos mejores para que la industria se desarrolle aquí, que podamos tener plantas donde haya reciclaje, donde haya ensamble, donde haya manufactura, donde haya centros de innovación. Y lo que está pasando en los últimos años, en los últimos meses, es la expansión de empresas que ya están aquí, como Bimbo, como Ixtafeta, como Neofarma, están viendo sus plantas como una oportunidad de expansión y de hacer más actividades. Entonces, pues muchas gracias a Claudia por el apoyo a todo este proyecto, muchas felicidades a quienes estuvieron involucrados en esta planta. Entiendo que no solo va a haber la oportunidad de reciclar y por lo tanto de contribuir al medio ambiente y por lo tanto de generar también mayores empleos ahí, sino además que la ciudad va a ahorrar dinero, que esto va a permitir que buena parte de los residuos que tienen que salir de la Ciudad de México, pues ahora puedan ser procesados aquí, y esto va a implicar también ahorros importantes para la Ciudad de México. Muchas gracias. Las palabras de bienvenida del doctor Vidal Llerenas Morales. Enseguida escuchemos la intervención del maestro Jesús Antonio Esteva Medina, secretario de Obras y Servicios. Buenos días a todas y a todos. A continuación, una descripción de las cifras y en qué consiste este proyecto. Actualmente, la planta que existe en la Colonia del Gas tiene una capacidad de 800 toneladas, está desplantada en una superficie de 6.543 metros cuadrados, no se separan reciclables y además las líneas de espera de los camiones se dan en la propia colonia, en la parte exterior a la planta. La siguiente. Esta planta, en grandes cifras, son 385 millones de pesos de inversión, la superficie tiene 11.386 metros cuadrados y de construcción 8.642. Aquí ahora veremos en qué consiste. Es una estación de transferencia y una planta de selección. Son dos funciones que lleva a cabo. Tiene una capacidad de 1.400 toneladas. Es con respecto a los 800 que traemos actualmente en Colonia del Gas, aquí tendremos 1.400. Y de estas se van a procesar 1.000 toneladas. Las otras 400, con base en un estudio de caracterización de los residuos, se determinó que son residuos orgánicos o que son producto de poda. ¿Qué ventajas tiene esta estación? Bueno, primero, las líneas de espera de los vehículos se van a hacer dentro del predio, ya no van a estar los camiones en la parte exterior. Se incrementa el volumen de recolección, como vieron, en 600 toneladas en 4 alcaldías. Se recuperan reciclables y combustibles derivados de residuos, los CDRs. Se eliminan traslados a plantas de separación y se reduce la disposición final de residuos sólidos. Ahora veremos lo que esto implica en cuanto a ahorros. Ahí viene lo que van a ser las ventas de reciclables, van a ser cerca de 48 millones de pesos y el transporte de disposición final serán ahorros por 40.700.000. Es decir, casi 90 millones de pesos al año representa en ahorro el hacer esta planta que costó 385, entonces prácticamente en 4 años estaría pagando la inversión. La siguiente. Aquí en colores vemos las diferentes áreas. En verde claro tenemos lo que es el ingreso, ahí pasan también por una báscula. Tenemos una zona marrón que es donde van a, por un lado, transferir lo que es orgánicos y poda a ya las góndolas que salen directas, que son las 400 toneladas que mencionaba previamente, y las otras 1.000 se depositan en 2 tolvas que van ya a la parte de la selección. En azul está la planta de selección, toda la superficie de la planta de selección.
En rojo están estas oficinas que ven aquí, que además de oficinas administrativas, tendrán un aula y una zona como mirador, donde se va a poder observar todo el proceso. Y bueno, en verde oscuro está la salida, tanto de los camiones como de las góndolas de transferencia, igual con sus zonas de pesado. La siguiente. Aquí, ¿qué características tiene? Y aquí es importante mencionar las tecnologías. En el proceso de selección se siguió, como en muchos de los procesos que lleva a cabo el gobierno de la Ciudad de México, especialmente para selección de tecnologías, la incorporación de un grupo de académicos, un grupo de especialistas. Aquí fue muy importante la colaboración de Rosalba Cruz, que nos acompaña, con su experiencia, y con la integración de Constantino Gutiérrez, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, la doctora Aletia Vázquez, de la UAM, principalmente, y obviamente todo el equipo de servicios urbanos, Arturo Bastidas, con la experiencia que tiene, y Ricardo Estrada, igual más de 30 años colaborando en el gobierno de la Ciudad de México en residuos sólidos. Entonces, se seleccionaron tecnologías con base en un estudio de caracterización de la basura, cómo venía compuesta esa basura y con base en ello, qué procesos teníamos que integrar. Eso es lo que hace muy especial esta planta. La siguiente. Aquí se ve el proceso que hace unos momentos nos describió Efraín Morales en el recorrido. Llega a un elementador primario, pasa una banda de separación de voluminosos y de ahí entra una criba rotatoria, los drommels estos de 12 metros de longitud, que son dimensiones pues, que no estamos acostumbrados a ver. Obviamente en la ciudad no había ninguno con estas dimensiones. Aquí viene un primer proceso de cribado, después viene el rompebolsas. De ahí pasa al separador balístico. Este separador lo que hace es seleccionar lo que son laminares, es decir, bolsas, cartón, productos granulares que van a la parte inferior y productos voluminosos en la parte superior. Después pasa a un separador magnético, de ahí pasa a un separador óptico. Aquí seleccionamos por tipo de plástico. Es importante eliminar el PVC de lo que se va a ir a lo que es CDR, por la contaminación que genera el PVC. Entonces, entre las separaciones que se llevan a cabo en este separador óptico, tiene que ver con el PVC. De ahí pasa a un separador neumático de ligeros, a un separador inductivo, donde todavía se separa lo que son aluminio, latas, de lo que son elementos ferrosos. Y finalmente, ya llegamos a un último proceso de separación manual. Ahí pasa a un triturador que ya llega a lo que es el CDR y a la prensa de reciclables, lo que se va por la otra banda. Todo esto, brevemente, lo que lleva es un proceso donde del total del volumen, 30% se va a CDR y 6% se va a materiales reciclables. Hay que recordar que la basura que nos llega aquí ya viene con una preselección. Aquí están los volúmenes de la transferencia directa de orgánicos y poda que les mencionaba previamente. Son 400 toneladas que se van directamente en la primera fase. De ahí, rechazo para disposición final, todavía van a quedar 640 toneladas, pero estas 60 toneladas de productos reciclables son los 40 millones que mencionaba previamente, y quedamos también con 300 toneladas de combustibles para de residuos que vienen de disposición de residuos. Esto nos da las 1.400 toneladas que tiene de capacidad esta planta, haciéndola pues yo creo que la más moderna y una de las más avanzadas o la más avanzada tecnológicamente en Latinoamérica. Los materiales que se recuperan como reciclables: papel, cartón, envases, PETs, bolsas metalizadas, latas de aluminio, vidrio, textiles y algunos otros metales. Y finalmente, bueno, ¿qué características también tiene incorporada? Tiene muros acústicos en la parte de controles, bueno, en la parte de transferencia, aspersores que minimizan olores, tiene control de polvo, y principalmente, o sea, tenemos lo último en cuanto a diseño para este tipo de manejos. En cuanto a construcción, bueno, pues tenemos pilotes a 20 metros de profundidad, o sea, es una cimentación profunda, es una estructura metálica. Son, como mencionaba, 6.600 metros cuadrados de construcción,
Ya estamos en la última etapa, se estará terminando en diciembre, unas losas de la parte de transferencia, pero lo principal ya quedó concluido. La siguiente. Aquí algunas imágenes del proceso constructivo. Como ven, la estructura principal está concluida. La siguiente. Y muy importante mencionar que como parte de lo que esta administración ha hecho, tiene que ver también con el ahorro que se ha llevado a cabo en el manejo de los residuos. Aquí en 2018 había 8.600 toneladas de basura que se iban a disposición final. Esto pues estaba costando del orden de 2.600 millones de pesos al año. 2019 se bajó a 8.000 toneladas. 2020 traemos un promedio de 7.138 toneladas. Esto representa un ahorro a la fecha de 850 millones de pesos, que es muy importante mencionar y tiene que ver con la optimización de las rutas. Desde que se llegó Efraín Morales y su equipo, ha llevado a cabo un manejo muy analítico de cómo se estaba procesando, de cómo se podían optimizar algunos de los gastos, y en principio comenzaron con el control de las rutas. No es posible que de una estación de transferencia en Tlalpan salieran al Estado de México en vez de salir hacia Cuautla, por ejemplo. Ese tipo de acciones son las que han llevado a cabo este control, más controles dentro de la planta, controles de recepción de los materiales y la optimización de los procesos. Aquí, pues, la siguiente. No me resta más que agradecer a los equipos, insisto, desde los que comenzaron con el proceso de selección en la licitación, estos que determinaron las tecnologías más avanzadas y las que había que aplicar, hasta los que están llevando a cabo todo el manejo de los residuos. Está obviamente Efraín a la cabeza, pero hay todo un equipo alrededor y, como les mencionaba, está también, bueno, Pablo Vega, que es el residente de la obra, Ricardo Estrada, que les decía, 30 años trabajando y que nos da mucho gusto, entró en servicio social y sigue en el gobierno colaborando y es uno de los especialistas que ha trabajado. Arturo Bastidas, ahora Hugo Estrada al frente de servicios urbanos. Pues gracias a todos. Agradecemos la intervención del maestro Jesús Antonio Esteva Medina. A continuación, señoras y señores, escuchemos con atención el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy y pues quiero decir que estoy muy contenta porque esta planta de separación, de reciclamiento de basura, de residuos sólidos, es realmente uno de los proyectos que siempre nos planteamos desde que tomamos la decisión de participar en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. La separación de basura es un elemento sustantivo no solamente para mejorar el medio ambiente, sino también como parte de lo que llamamos la economía circular, es decir, todos aquellos residuos que históricamente se enviaban a un relleno sanitario o a un sitio de disposición final que no tenía ningún otro uso más que mantenerse en la naturaleza por muchísimo tiempo, particularmente si son plásticos. En este caso, pues estamos recuperando esos materiales para volverlos a meter a la economía, de tal manera que sean una materia prima nuevamente para poder incorporarse a la economía de la ciudad. En este caso, en esta planta de reciclamiento de residuos sólidos de la Ciudad de México, en primer lugar es importante porque es una inversión pública que va a ser operada de manera pública, es decir, por el propio gobierno de la ciudad. No estamos privatizando el procesamiento de la basura, sino se está haciendo desde la propia Secretaría de Obras y Servicios, de tal manera que los beneficios que se generen a partir del reciclamiento también sean un ingreso público, porque de aquí va a surgir material que va a ser vendido y que a su vez va a ser parte
del ingreso de la propia Secretaría de Obras y Servicios, particularmente para servicios urbanos. Esa es una parte fundamental. Lo segundo es que es en realidad pues la planta de separación más moderna de América Latina. Lo último de inversión que se hizo para reciclamiento en la ciudad en términos públicos fue en el 90, yo creo. No, en el 90, 91, que son las 3 plantas de separación, que en realidad lo único que tienen es una banda en donde hay personas que están separando los residuos sólidos. No tiene más, es lo único que existe. Entonces, estamos hablando que 30 años después es la siguiente inversión que realmente se ha hecho para el reciclamiento de residuos sólidos en la Ciudad de México. Y se convierte pues en la planta más moderna de América Latina. Una planta que tiene pues todo lo que ya mencionó el secretario de Obras, lo que nos comentó Efraín en el recorrido, de tal manera que buscamos la eficiencia en el reciclamiento para poder obtener el mayor número de material. Eso ya en sí es un elemento pues fundamental. Coloca a la Ciudad de México realmente como una ciudad que busca la sustentabilidad y que busca llegar a lo que nos proponemos finalmente, que es una ciudad de basura cero. No quiere decir necesariamente que no se genere basura, sino que se aprovecha toda la basura que se genera y también se genera una disminución de residuos sólidos a partir de la separación. Esta planta además tiene otras 2 grandes ventajas. La primera es que va a sustituir la planta de transferencia de la Colonia del Gas. Ahí era una demanda vecinal de hace muchísimos años de que se quitara esa planta porque genera mucha problemática. Vamos a desmantelar esa planta de transferencia para que todo quede en este lugar, y ahí en ese lugar vamos a hacer un parque para la Colonia del Gas. Así que tiene un beneficio ambiental adicional. Nos mandamos todo esto aquí a esta zona industrial de Vallejo y en medio de la colonia pues vamos a construir un espacio público que reivindique a la Colonia del Gas, que además es una de las que tiene mayores problemas de inseguridad aquí en la alcaldía de Azcapotzalco. Y la otra que decía es que nos va a permitir incentivar y promover una campaña de separación de basura en las 4 alcaldías que mandan la basura a esta planta, o que mandarán la basura a esta planta, que son una parte de Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Entonces, el próximo año iniciaremos una campaña de separación de basura, de tal manera que lo que llegue aquí a esta planta, pues ya sea en realidad el mayor número de residuos reciclables y no aquellos residuos que finalmente no tienen la posibilidad de reciclaje, o los orgánicos que van a tener otro procesamiento. Entonces, en términos generales, es la planta de reciclamiento más moderna de América Latina, que va a permitir aumentar el reciclaje en la ciudad y con ello promover la economía circular en la Ciudad de México, y nos va a permitir también tener un parque en la Colonia del Gas, en la alcaldía Azcapotzalco, y fomentar de mejor manera la separación de basura, particularmente en nuestras 4 alcaldías. Por otro lado, se fortalece pues el proyecto que encabeza Vidal Llerenas, iba a decir jefe delegacional, alcalde de Azcapotzalco, Vidal, que con tanto entusiasmo ha promovido el proyecto de Vallejo I, que encabeza Janet, de la alcaldía Azcapotzalco, y que pues es un compromiso, un proyecto conjunto del gobierno de la ciudad y la alcaldía Azcapotzalco, que ha avanzado ya muchísimo, no solamente en términos de infraestructura, de tener ya un fideicomiso privado que va a permitir el mejoramiento de Azcapotzalco, de tener un consejo rector que nos ayuda a la visión general de Azcapotzalco, sino que ya el próximo año estará instalado el Centro de Administración de Datos e Innovación en Azcapotzalco para beneficio de toda la ciudad y del propio gobierno de la ciudad,
y otras acciones de distintos empresarios que han decidido regresar a invertir a Azcapotzalco, que es una parte fundamental para que se siga manteniendo la industria sustentable, la industria no contaminante en la Ciudad de México. Así que esta planta pues es parte de este proyecto de Vallejo I, que además ya tiene, como lo anunció Vidal, el plan parcial que está a punto de ser aprobado en el Congreso de la Ciudad de México y que le da una viabilidad muy, muy grande a esta zona tan importante, no solamente para Azcapotzalco, sino para la Ciudad de México. Es la zona industrial más importante y lo que queremos hacer es que sea una zona industrial totalmente sustentable, poco contaminante, pero que genere empleo y que ponga a la Ciudad de México de nuevo como una ciudad que promueve estas industrias limpias, industrias sustentables. Finalmente quiero decir el ahorro económico que ya ha generado la Secretaría de Obras con el buen manejo de los residuos sólidos. Son 800 millones de pesos en 2 años. Es decir, ¿cómo se genera este ahorro? La Ciudad de México paga por llevar la basura a rellenos sanitarios, particularmente en Morelos y en el Estado de México. Esto se hizo así a partir del cierre del relleno sanitario de Bordo Poniente. En la medida que uno disminuye la cantidad de basura, la cantidad de residuos que van al relleno sanitario, pues uno está ahorrando recursos. Entonces, se dice fácil, pero disminuir la basura que va a estos rellenos sanitarios y con ello dejar de pagar por ello, pues significa 800 millones de pesos, pues que es más de la inversión que se está haciendo en esta planta. Y por otro lado, pues todo el trabajo tan intensivo que se ha estado haciendo junto con la Secretaría de Medio Ambiente. No solamente es esto, sino el que ya se haya disminuido de manera muy importante el uso de bolsas de plástico en la ciudad, y 2 trabajos que estamos haciendo en conjunto entre Secretaría de Obras y Medio Ambiente. Uno es un proyecto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, con la UNAM, que inicia ya el próximo año, ya inició todo el proceso de investigación, pero ya iniciará, para poder convertir basura orgánica, los orgánicos, en pellets de carbón vegetal que puedan disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Sustituirían a carbón mineral, de tal manera que es también una de las tecnologías más eficientes. Y la otra que ya está por anunciarse es este concurso internacional que hicimos para poder elegir a la mejor tecnología, no solamente los rellenos sanitarios que se utilizan ahora, sino otro tipo de desarrollo que permita entregar la basura para que pueda ser reutilizada por un proyecto de desarrollo tecnológico. Así que, pues es el compromiso de la ciudad con basura cero, el compromiso de la ciudad con Vallejo I y el compromiso de la ciudad con hacer una ciudad cada vez más sustentable, eficiente, y cuando no hay corrupción, como decimos, siempre alcanza para más. Muchas gracias a todos y a todas, y muchas felicidades a Efraín Morales, además, que es quien ha encabezado este proyecto. Gracias. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos, damas y caballeros, este evento. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, agradece su fina atención y gentil asistencia, deseando que tengan todas y todos una excelente tarde. Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos.